Buenas tardes, Hola, un día buenas. más. Muy buenas a todos. Otra vez, un día más aquí. Bueno, hoy tenemos también un tema muy chulo, ¿vale? Vamos a conocer el trabajo de otra ONG que hace unos años, bueno, y que todos conocemos porque ha tenido mucha repercusión en los medios, ¿verdad? El Open Arms, ¿vale? Y para ello contamos con Joaquín, que ya es habitual en el seminario. Pero como él ha sido uno de los integrantes de varias de las misiones, tanto en Grecia como en el Mediterráneo, pues va a ser una persona que nos va a contar un poquito, ¿verdad? Joaquín, ¿estás por ahí ya? Sí, se me oye bien y se me ve bien. Perfecto, te vemos bien. Pues nada, yo voy a ir admitiendo al resto de compañeros y Joaquín, cuando tú quieras. Bueno, pues por contaros un poquito lo que voy a hacer, voy a poner una presentación que se basa sobre todo en vídeos. Yo los iré comentando porque seguramente les quite el sonido. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque quiero que veáis lo que hacemos con los vídeos y con mi voz. Iré explicando brevemente, pero quiero que un poco vayamos en la segunda parte a demanda, porque la presentación durará unos 40 minutos. Entonces, en la segunda parte me vayáis pidiendo que os explique más profundamente cada parte. Bueno, pues de nuestra operativa o de cómo trabajamos, de cómo hemos ido trabajando hasta ahora y de lo que hemos aprendido al fin y al cabo. Y me gustaría que también saquemos lecturas y podamos ir aplicando el trabajo que nosotros hemos hecho en otros sitios al trabajo que hacemos aquí nosotros como voluntarios o como auxiliares de botes de rescate costeros. Voy a ver si consigo compartir la pantalla. ¿La veis ahí? Sí, ya está. Vale. Perfecto, pues creo que estamos suficientes, ¿no? ¿Vamos empezando? Sí, ya somos 18, ¿eh? Esto... Genial. Buenas tardes. Hola. Bien, pues vamos empezando. Open Arms. ¿Qué es Open Arms? Bueno, pues Open Arms es una organización, una ONG que se dedica principalmente al salvamento marítimo. Nosotros nacimos en 2015, en la crisis de refugiados que todos conocemos, en el despunte que hubo de cruces a través del mar Egeo del continente asiático, de Turquía en este caso, a las islas griegas por la proximidad que hay de un continente a otro. Era más fácil cruzar, más fácil entre comillas, cruzar el mar en un barco que cruzar una frontera terrestre en aquel entonces. Como decía, empezamos en 2015, empezamos en la isla de Lesbos a trabajar desde tierra, estuvimos allí un tiempo, luego nos fuimos a trabajar al Mediterráneo cuando el flujo bajó, ahora explicaré por qué, al Mediterráneo central, al flujo que viene desde Libia dirección norte hacia Malta e Italia. Y hemos estado también, como sabéis, si no lo sabéis, os lo digo, hemos estado en el Estrecho, estuvimos un tiempo en un convenio de colaboración raro con Salvamento Marítimo Español, que al final no dio frutos, no trabajamos y nos fuimos porque para estar parados, pues bueno, éramos más necesarios en otro sitio. Tenemos tres pilares en la ONG. Uno es la comunicación, que es decirle a la gente lo que realmente está pasando y por qué la gente está saliendo de sus países. Esto lo hacemos a través, sobre todo, de documentación gráfica que cogemos en nuestras misiones. Tenemos otro pilar que es la sensibilización, que esto sería quizá parte, ¿no? Que sería explicar nuestro trabajo por qué lo estamos haciendo. No es lo que está pasando, sino sensibilizar con el problema. Y tenemos la parte de acción, que es la de salvamento puro y duro, que es de la que voy a hablar hoy. No obstante, bueno, aquí tenemos algunas cosas de las que hablamos en nuestras ponencias, las cuales yo voy a pasar muy por encima. Educamos, bueno, para la libertad hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un poco de historia, decimos pues en qué se basa nuestro trabajo, ¿no? ¿Por qué estamos trabajando en el mar? Los derechos son iguales, inalienables para todos, y vengan de donde vengan y vayan a donde vayan. A ver. No sé. Ok, venga, pues empezamos con el primer vídeo. El primer vídeo hace un poco de explicación, no sé si lo oís. ¿Os entra el sonido? Sí, sí. Genial. Pues quiero que vayáis tomando nota de algunas cositas de este vídeo. Este es el Golfo Achurro, fue el segundo barco que tuvimos. Fijaos en este detalle de las embarcaciones que llevamos a remolque, luego hablamos de ello si queréis.
Y bueno, es un testimonio de una persona que vino desde Libia. Aquí vemos un poco nuestro trabajo, qué es lo que nos encontramos en las pateras, qué tipo de pateras son, la gente que viene. Como veis, condiciones que no siempre son las óptimas para navegar. A veces cuando está borracho, fumando hashish, borracho, es mágico arriba, cuando la gente estaba... Estos son guardacostas libios, los llamados guardacostas libios. Son las autoridades que nosotros tenemos en el mar cerca de Libia. Luego veremos alguna foto más de ellos. Este en concreto es el hospital que teníamos en el Golfo Achurro, que era donde trasladábamos a la gente más vulnerable, sobre todo mujeres y niños. Como veis, tiene una pulsera en la mano. Son detalles que quiero que vayáis viendo, una pulsera de un color. Esta es la cubierta del barco donde los transportamos hacia tierra. Bueno, pues este es un poco el perfil de gente que nosotros nos encontramos en el mar, en concreto ahora en el Mediterráneo central. Son gente sobre todo del África subsahariana y del Cuerno de África, pues que viene buscando unas condiciones pues un poco mejores de vida. Son migrantes por muchas cosas. Hay gente que huye de guerras, gente que huye del hambre, mutilación genital femenina. Este es el siguiente vídeo. Aquí vemos un poco una secuencia de rescate. Lo que veis en la prueba de nuestra embarcación, debajo del socorrista, era una gran saca de plástico donde transportamos los chalecos. Nosotros siempre que llegamos a un barco en estas condiciones, les damos un chaleco a cada uno. ¿Veis? Ahí veis que empezamos a repartir los chalecos, porque lo que queremos es que al menos si el barco se hunde o la gente cae, pues todo el mundo flote. Una vez que la gente flote, nuestra preocupación ya es menor, por así decirlo, entendedme. Si la gente flota, tardaremos 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos en recogerlos, pero no morirán. Si la gente no flota, están muertos, porque no podemos recoger a 70 personas a la vez, es imposible. Aquí vemos un poco también los perfiles, vienen niños. Voy adelantando un poco las imágenes porque, bueno, al fin y al cabo me interesa que ojáis los detalles, ¿vale? Para luego comentarlos. Y seguimos haciendo un transfer, una transferencia de personas. Básicamente, en estos botes de rescate nosotros vamos un patrón y 2 socorristas. Y a veces alguien que graba, que en este caso es alguien de prensa. Es importante cuando los recogemos que se vayan distribuyendo por el barco a partes iguales, por su barco, por su patera, para que no escore y tener problemas de gente al agua, de hombre al agua. Pues, como veis la operación, terminando. Aquí imágenes un poco más sensibles. Esto no es habitual en todos los botes, pero estas cosas pasan.
Hablábamos aquí de los EPIs y de cómo había que protegernos. Pues mira, esto es un caso muy bueno en el que podemos ver que la protección es importante. Aquí veis que los trasladamos en sudario, veis que los compañeros llevan mascarillas, guantes. Y bueno, pues lo llevamos a la parte... Nosotros no tenemos una zona dentro del barco donde meterlos, hay otras ONG que tienen grandes barcos que sí. Nosotros los ponemos en la zona más a popa y les ponemos un par de sudarios o 3. Y bueno, pues depende de los días que vayan, pues sobre todo intentamos transferirlos a barcos gubernamentales o a barcos más grandes. Y la barca, como decía el otro día Íñigo, pues quedan a la deriva y se les marca y se intenta no quemarlas. Bien, empezamos. ¿Por qué empezamos nosotros? Bueno, pues creo que por lo que empezamos casi todas las ONGs en Grecia, en Lesbos. Nosotros vimos la foto de Alan, de Aylan Kurdi, y dijimos, bueno, pues el director de la ONG en este caso, que ya se dedicaba al salvamento en España, en playas, dijo, pues bueno, vamos para allá, vamos a ver con lo que tenemos qué podemos hacer. Y fue como nosotros llegamos a Lesbos en 2015. Nosotros llegamos en septiembre de 2015. Fuimos el primer equipo de rescatadores, por así decirlo, de socorristas que llegó a la isla. Hasta entonces había muchas ONGs ayudando allí, pero todos ayudaban desde tierra. Entonces había una necesidad muy grande, que era la de trabajar en el agua y en esa interfase agua-tierra de costa, donde tenemos las rompientes y las embarcaciones llegaban a la orilla. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues lo que veis ahora. Esto es la isla de Lesbos. Estos son campamentos. Habéis oído hablar de nombres como Moria. Para que os hagáis una idea, a finales de 2015 estaban llegando entre 1.500 y 2.000 personas al día a la isla de Lesbos, sobre todo por la costa norte, que era donde nosotros más trabajábamos. Esto es cuando llegas al puerto y luego te encuentras la realidad en costa, ¿no? Esa era la zona más complicada, porque cuando había olas y rompientes, las embarcaciones, todos sabemos que si no llegan de proa y se mantienen, pues se atraviesan al mar. Entonces, una embarcación con tanta gente a bordo atravesada en la orilla, pues era susceptible de ponerse quilla al sol, cosa que pasaba y cada vez que pasaba pues moría gente. Bueno, pues lo que decía, esto es lo que nos encontramos. En Lesbos, como os decía. Como os decía, perdón, que se me ha parado el vídeo. Como os decía antes, la situación estaba completamente desbordada. Los guardacostas tenían un par de embarcaciones en toda la isla, entonces no daban abasto, era imposible, no podían hacer este trabajo. Además, ellos no tienen los medios para ir al agua, es un salvamento marítimo parecido al de aquí, pero más enfocado a un control de fronteras. Hablo de guardacostas griego. Unas embarcaciones con un francobordo súper alto, en las cuales era casi imposible rescatar a gente desde el agua. Y por supuesto, como os digo, no tenían socorristas. Ni que decir tiene que en tierra nadie que pudiera ayudar de cara al mar. Estas son imágenes, bueno, pues de rescates que hemos ido haciendo, sobre todo en la primera parte, en septiembre de 2015. Como veis, la mayoría de la gente viene sin chaleco. Esto es importante porque si caían al agua, pues bueno, el tiempo de respuesta era poco. Vale, cuando llegamos a Lesbos, ¿qué hicimos? Pues alquilamos un coche, sin más, nos pusimos
un uniforme de socorrista que teníamos de playas de Alicante, o sea, perdón, de España, y cuando hacía mucho frío un neopreno debajo del uniforme. Un walkie, un floppy cada uno, un tubo de rescate y unas aletas. No teníamos otra cosa. Trabajábamos desde la orilla y lo que hacíamos, como veis en la parte de abajo a la izquierda, pues era pues, ayudar a los desembarcos, que era el grueso del trabajo. Pero es verdad que algunas veces pues, pasaban cosas en medio del mar y nosotros no teníamos embarcaciones. Esto es un desembarco. ¿Qué hacíamos cuando no teníamos embarcaciones? Bueno, pues no nos quedaba otra que la última patera que descargábamos, si estaba en buen estado, la volvíamos a arrancar, la echábamos al agua y era nuestra embarcación de rescate. Esto es un vídeo real, de una intervención real con gente al agua en la isla de Lesbos, en la cual 4 de nuestros socorristas van en una patera a rescatarlos. Y seguimos viendo gente en el agua y esa es la embarcación de guardacostas griegos, que como veis, pues bueno, no eran capaces de controlar la situación. No tienen los medios y no llegan a todo. Bueno, lo voy pasando. Es el rescate de la gente que había quedado al agua de esta embarcación. Una embarcación casi completamente llena de agua, porque llegaban todas así a Lesbos, y con unas 50 personas. Para que veáis un poco las imágenes de lo que es el rescate y lo que vivimos allí. Sobre todo de la particularidad de trabajar con un medio de fortuna para nosotros, que era una patera. Nosotros trabajábamos con las pateras en un principio. Eso fue hasta más o menos mediados de octubre, durante un mes y algo. Cuando llegamos allí, en septiembre, hacía buen tiempo, las arribadas, bueno, las varadas en arena, como veis hay muchos botes, muchas pateras, eran tranquilitas. Podíamos controlar la situación, es un mar plato. Esto fue durante más o menos un mes y algo. Pero la cosa se complicó. En octubre ya entró un temporal, entonces es cuando teníamos mucho más riesgo, porque estas embarcaciones, como os imaginaréis, pesan mucho, van llenas de agua y de gente. Entonces nuestra principal misión era controlarlas con la proa clavada en la orilla. Y de ahí empezar a descargar gente poco a poco. Seguimos. A nosotros el bofetón más grande, esta misión nos lo dio el día 28 de octubre. Un día en el que imagino que todos conocéis que hubo un gran naufragio con unas 300 personas en el... Bueno, pues tuvimos 2 naufragios grandes. Este fue el mayor, en el que teníamos 2 motos y afortunadamente, bueno, pues ya teníamos material de rescate, me refiero a embarcaciones, y tuvimos otro naufragio un poquito más adelante en diciembre, con 77 personas, si no recuerdo, en el agua. Ahí ya teníamos una embarcación de rescate, un bote de rescate muy parecido a con los que trabajamos aquí, y murieron solo 2 personas, porque además estaba MSF, Médicos Sin Fronteras, estaba Sea-Watch y había una ONG más. Estábamos 5 embarcaciones de salvamento. En este momento, a principios de 2016, se conoce como el Pacto de la Vergüenza, ¿no? Europa inyecta dinero a Turquía para que pare el flujo y se colocan militares en las playas turcas. Esto se veía desde las costas de Lesbos
las luces en las playas por la noche, y se corta el flujo. Y desde el verano de 2015 ya veíamos un flujo incrementado en el Mediterráneo central. Nosotros no teníamos medios para ir allí porque acabábamos de nacer. La ONG, de hecho, se constituyó en octubre de 2015, pero para 2016 conseguimos un barco. Quizá algunos de vosotros hayáis visto el documental, el de Salvados. Fue un barco que nos dejaron en cesión y este barco zarpó a finales de junio de 2016. Hizo la primera misión durante la primera quincena de julio, que fue cuando se grabó este documental. Este barco era lo que teníamos y lo seguimos teniendo. Era lo único con lo que podíamos ir a alta mar. Entonces, era un barco en el que llevábamos 2 embarcaciones de rescate, pero en el cual no podíamos trasladar a gente porque es un barco recreativo. Entonces, bueno, pues apoyábamos en las misiones de rescate a los barcos más grandes, por ejemplo, de Médicos Sin Fronteras, de los guardacostas italianos, y transferíamos a la gente a sus buques cuando hacíamos una operación de salvamento. Como veis, es una barca muy parecida a las que había en Lesbos, pero son barcas más grandes, con el doble de gente más o menos, 80-100 personas, y con un perfil muy distinto. Esta gente ya era sobre todo africana. Antes en Lesbos los que más venían eran sirios, iraquíes y afganos. Hablo de la mayoría. Como os decía antes, les damos chalecos a todos y una vez que todos tienen chaleco, hacemos los transfer. Aquí veis, bueno, hemos hablado también de los EPIs otras veces. Llevamos un chaleco de impacto, un chaleco de 50 newton encima del neopreno, llevamos guantes, solemos llevar guantes casi todos. Es algo que se deja un poco a elección de cada uno, pero casco siempre, zapatillas siempre, neopreno siempre y unas aletas. Aquí tenemos gente a bordo porque a veces tenemos que esperar un barco mayor, entonces transferíamos la mitad de la gente a nuestra embarcación, al Astral, y esperábamos a que vinieran barcos mayores para hacer el transfer completo. Estos son testimonios. Aquí, como os decía, cuando viene ya un barco de no sé qué armada era, si era alemana o no me acuerdo de dónde, pues le hacemos el transfer con las embarcaciones de rescate a ellos, para que los trasladen a tierra. Bueno, ahí vemos un cuerpo fallecido. Esto es lo que es una patera de las que vemos en el Mediterráneo central. Es una embarcación con un suelo de madera, de goma, de unos 10 metros de largo más o menos, 10-11 metros, con 2 listones de madera en el medio que refuerzan la estructura, porque si no les pusieran estos listones, si veis están con los espárragos aquí metálicos, si no les pusieran estos listones, pues no se partirían, no podrían meter a 100 personas y meter 100 personas, pues a la mafia les sale más rentable que meter 80, como todos sabemos. Una embarcación muy precaria, con un pasamanos pequeñito de cuerda aquí, de cabo aquí, y bueno, con muy pocas condiciones de seguridad. Después del Astral, con el que trabajamos mucho y muy bien en el verano de 2016, en el verano de 2016, para que os hagáis una idea, el pico de cruces del Mediterráneo, si no me equivoco, fueron 2 días en los cuales cruzaron 10.000 personas. Es una burrada. El primer día cruzaron unas 5.600 o algo así. Todos los barcos de todas las ONGs, todos los barcos militares y todos los barcos de los guardacostas italianos se llenaron, pusieron rumbo norte a Italia para descargar a la gente y al día siguiente nos encontramos con 4.000 personas en el agua, en sus pateras. Pues bueno, fue un día muy complicado. Después de esto conseguimos el Golfo Azzurro. El Golfo Azzurro era un antiguo barco de pesca, si no recuerdo mal. No recuerdo muy bien a lo que se dedicaba. Un barco que alquilamos y un barco en el que se trabajó muy bien, que no era un barco de rescate, por así decirlo, pero que se adaptó para ello. En este día que veis en el vídeo, si no recuerdo mal, iban 700 personas a bordo. 700 personas llegamos a meter porque la necesidad nos obligó, no porque quepan realmente. Físicamente caben, pero bueno, en unas muy malas condiciones. Y por último, conseguimos el barco Open Arms. Esto fue una donación y bueno, es
un barco en propiedad de la ONG. Y es un barco que se adaptó, como iba a ser propiedad nuestra, pues se adaptó a la misión que se iba a llevar a cabo. Este barco se le pusieron ya pescantes laterales para las dos embarcaciones de rescate para poder... Pongo sonido al vídeo. Para poder arriarlas e izarlas con seguridad. Sigue una operación con él. Pidemos un desembarco en tierra. Y bueno, para que veáis un poco el barco, esto es un poco la problemática que tenemos, cómo tenemos que reparar todo después de una misión. El barco queda hecho polvo después de cada misión. Y otro rescate más, una embarcación de madera, otro tipo de embarcación de las que también se encuentran aquí. Un poco para que veáis este barco. Seguimos. Bueno, aquí se habla un poco de solar, de que no podemos dejar a vidas a la deriva. Y que hay que prestar auxilio en el mar siempre. Por último, este vídeo quiero enseñaros unas imágenes concretas para luego debatirlas. Aquí hay 7 minutos, te lo digo por el Sí, vídeo. lo sé, estoy terminando. Vale, esta imagen, para que os hagáis una idea de... Estoy terminando ya, ¿eh? Una idea de, bueno, pues en junio de esto fue, si no me equivoco, 2018 o 17, no recuerdo mal, 600 muertos en junio. Está en la zona de Libia, donde salen hacia el norte, hacia Italia. Bien, ahora quiero enseñaros otra imagen para luego comentarla si tenéis alguna duda. Estos son los guardacostas libios, ¿vale? Estas son las embarcaciones que tienen, y ellos son quienes ahora mismo, pues, tienen el mando en la zona más cercana a Libia. ¿Por qué os enseño esto? Porque lo que os decía de los griegos, de que sus embarcaciones no valen para salvar vidas, aquí pasa lo mismo, eso es una embarcación militar. Cuando tenemos gente en el agua, esta gente lo único que puede hacer es tirar un aro salvavidas con un cabo y esperar a que la gente se agarre y tirar de él hacia arriba. Este francobordo es de unos 2,5 metros más o menos, ¿vale? Siguiente. Y terminamos. Vale, estos son los que os decía antes, los guardacostas libios. Esto es lo que a menudo nos encontramos y suben a nuestro barco. Se trabaja en condiciones bastante estresantes para los voluntarios, es por ello por lo que lo quiero decir, porque hemos tenido situaciones tensas. Ha habido situaciones en las que se ha disparado, creo que todos habéis visto los vídeos. No se ha disparado a dar, pero se ha disparado al aire, disparos de advertencia. Y por último, hablando y retomando un poco el tema de patrones de búsqueda, pues esto es un patrón de búsqueda real
de una operación real de nuestro barco Open Arms. Seguimos trabajando, como os decía. Ahora mismo estamos en tierra, estamos en varadero, haciendo reparaciones. Y bueno, un poco por comentaros, también tenemos ahora un nuevo proyecto en la parte de acción, que es el proyecto Origen, en el que básicamente lo que hacemos es ir a los países de origen de esta gente y decirles que la situación que hay en el Mediterráneo, las condiciones a las que se van a enfrentar. Nosotros les damos información de cómo va a ser su viaje, para que ellos decidan si lo quieren hacer o no, pero con toda la información, porque es verdad que pasa un auténtico calvario y muchos de ellos no lo saben. Entonces, si al menos quieren hacer este viaje, quieren hacer esta travesía, ¿no? A través del desierto del Sáhara y del mar Mediterráneo hacia Europa, qué menos que teniendo la información y al menos yendo preparados por lo menos mentalmente. Bueno, estos somos nuestros equipos y las charlas que damos. Esto es una tripulación y gente rescatada en la prueba del Open Arms, un poco a modo de saludo. Y por mi parte, eso es todo. ¿Cómo dejo de compartir pantalla, Jorge? ¿Tú lo sabes? ¿Qué has hecho esto? Sí, si no te la quito yo. Dejar de. Muy Ya bien, lo está. tengo. Pues muchas Hemos ido gracias. clavados en tiempo, si no me equivoco. Sí, sí, vamos en tiempo todavía, tenemos 4 minutos. Sí. Oye, muy bien, muy bien. Como decía antes, me gustaría que ahora, en el siguiente turno, me preguntéis de dudas en concreto, porque he ido muy rápido hablando un poco de lo que hacemos y bueno, por responder esas dudas y desarrollarlas más. Vale. Yo te quería preguntar, ¿vale? Un caso curioso, ¿vale? No sé si eres conocedor de ello, pero Oscar Camp era miembro de Cruz Roja en otra época, ¿no? Sí. ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, sé que trabajó en Cruz Roja antes de hacer su empresa y Sí, sí. echarse por su cuenta, como decimos, sí. Ah, un detalle, interesante. Oye, el tema de chalecos adicionales era vital, lo has dicho varias veces, ¿no? Sí. Yo lanzo una pregunta, no a ti en este caso, sino al resto de compañeros. ¿Llevamos en los botes de rescate chalecos adicionales? La dejo ahí. ¿Eh? Es una pregunta, no hay que contestarla. Simplemente la dejo ahí. Si lo llevamos, ¿vale? Ante la previsión de lo que sea, si llevamos chalecos adicionales, guardados en algún tambucho, en algún lugar para atender. Y otra cosa que me ha llamado la atención, Joaquín, el, Adelante. el chaleco, la ayuda a la navegación que lleváis. Que entiendo que yo lo conozco porque es de Decathlon. Es un chaleco que sacaron en Decathlon que cumple las dos funciones. Te da flotabilidad y además abriga un poco, ¿verdad? Entiendo, ¿no? Sí. Y vi que los adaptad, en su momento lo vi, los estuve viendo y demás, ¿no? Y entiendo que es un chaleco que da oportunidad de poder nadar bien con él. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo he trabajado mucho con él. A mí me parece una herramienta magnífica. Nosotros llamamos neopreno, el uniforme de socorrista y encima el chaleco. Y yo te puedo decir que en octubre de 2015, si no es por ese chaleco, yo en Lepos me muero de frío. Porque trabajábamos 12 horas, estábamos 12 horas más o menos mojados y te protegía mucho, sobre todo también de cara a los golpes. Y era súper cómodo en cuanto a... Lleva una pequeña faja dentro, interna, Ajá. dentro del chaleco, que es para ajustarse. Y la verdad es que es muy cómodo. Muy guay. No, simplemente eso, ¿no? Preguntarte, ¿no? Porque entiendo que a bordo del buque sí que llevaráis chalecos que cumplen la normativa en cuanto a newtons, pero entiendo que los socorristas cuando intervenían en el agua utilizaban esto como una ayuda a la flotabilidad para poder hacer bien los rescates con esa problemática que nos has mostrado en los vídeos. Sí, así es. Igualmente los chalecos que repartimos en las embarcaciones que rescatamos son chalecos solas. Lo digo porque sí que alguna vez he comentado, ¿no? Con algunos compañeros que si está bien llevar ayudas a la flotabilidad, pero que a bordo del barco tienes que llevarlos homologados. Esto porque lo hemos visto en algunas imágenes de compañeros con algunos otros botes, ¿no? En los que llevan directamente una ayuda a la flotabilidad cuando salen con un bote de rescate costero que sale desde puerto y se va a 12 millas, cuando debes llevar siempre también una flotabilidad que cumpla con la normativa, aunque lleves los socorristas del agua puedan llevar un chaleco que sea mucho más cómodo para nadar e intervenir. Y chicos, nos queda nada, un minuto. Ahora me lo contestáis, ¿vale? Vamos a crear una nueva
Es que digo, se nos va a cortar. ¿Vale? Creamos una nueva, ¿vale? Nos vemos a la siguiente. Venga.